Bueno, pues yo nací en León, en la provincia de León, en Gordoncillo, un pueblo que era agrícola prácticamente, y mi padre era agricultor. O sea que yo nací, soy la mayor de 4 hermanos de una familia de agricultores. Bueno, el nivel económico de mi casa pues era muy normal, podríamos decir clase media-baja, ¿no? Porque sí, mi padre tenía unas tierras que cultivaba, él las trabajaba también, tenía alguna persona que colaboraba con él, que tenía contratada y tal, y vivíamos pues de la labranza, ¿no? Entonces ya a los, no sé, no me acuerdo cuándo era, pues a los 12 o 13 años, pues querían que estudiara. O sea, pues ya se empezó esa inquietud de que las niñas también podían pues hacer un bachiller, hacer unos estudios y tal, y me llevaron interna a un colegio de León, de las Carmelitas de Vedruna. Entonces allí estuve interna unos cuantos años hasta que hice el bachiller, y también empecé a hacer algún curso de magisterio, pero libre, porque entonces se podía hacer magisterio cuando tenías la reválida de cuarto y tal. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar ahí, y bueno, pues me entró la vocación de las monjas, me engancharon un poco, y entonces en el año 59 me fui a Vitoria, al noviciado entonces, bueno, pues ahí transcurrió un poco mi vida como religiosa. Y después, cuando ya hice la profesión y todo, vine aquí a Valladolid. De Valladolid me mandaron bueno, empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca, hice químicas en la Universidad de Salamanca, estuve allí pues los 5 años de la carrera, y una vez que terminé la carrera, pues como teníamos en la congregación, teníamos colegios de enseñanza y tal, pues me fui a dar clase a León otra vez. Volví otra vez a León, prácticamente en el mismo colegio donde había estado yo estudiando. Y después me vine aquí a Valladolid, o sea, me destinaron aquí a Valladolid. ¿Y cuando estabas en Salamanca como estudiante? Cuando estaba en Salamanca como estudiante, pues mira, en aquel momento la vida religiosa en la congregación nuestra, aunque era una congregación de enseñanza y tal, pero el régimen era muy carcelario, ¿no? Era un régimen muy cerrado, apenas teníamos relación. Hombre, teníamos relación con los compañeros de la universidad y tal, que teníamos muy buena relación. Había alguna monja más estudiando conmigo en mi clase, y teníamos muy buena relación con los compañeros y tal, ¿no? Yo en ningún momento me sentí discriminada por ser monjas. Al revés, yo creo que entonces, en ese momento, a las monjas nos tenían así como seres superiores, ¿no? O sea, éramos algo especial. Entonces, bueno, pues ya una vez que terminé, bueno, no me metí en ningún movimiento, por supuesto. Estaba ardiendo la universidad en esos momentos, ¿no? Pero yo no... Estábamos completamente al margen, o sea, la verdad es que en esos momentos la vida religiosa vivía totalmente al margen de lo que ocurría en la sociedad, o sea, no participamos para nada en ese movimiento, ni teníamos siquiera inquietud, porque el régimen era tan estricto que casi no te daba tiempo ni a pensar, ¿no? O sea, estudiábamos y lo que había que hacer era aprobar y terminar la carrera, no había otro objetivo, ¿no? Entonces, una vez que terminé la carrera, pues me fui a dar clases a
a León, al colegio este de León, y después me vine aquí a Valladolid. Estuve primero dando clase en el Pinar, en el Ave María, y después en el colegio del museo, que está en la Plaza Santa Cruz. ¿En qué año sería eso? Aunque soy de ciencias, pues en año 67, 67, en la década de los 60 más o menos. ¿Terminaste la carrera el año de terminar? Yo terminé la carrera en el año 67. En el 67. Entonces, pues échale esto. Entonces ya en ese momento fue cuando había sido el Concilio Vaticano II y ya la vida religiosa empezó a renovarse, ¿no? Y entonces había un grupo de compañeras que empezaron a salir de los conventos a los barrios, ¿no? Y entonces, bueno, las primeras que se movieron por aquí fueron a Salamanca, al barrio de Pizarrales. De ahí, pues, no sé, pues empezamos ya a tener una inquietud de decir, bueno, ¿qué hacemos aquí? Encerradas con toda nuestra juventud, y empezamos ya un grupo aquí en Valladolid, estábamos entonces ahí en el Ave María, y empezamos un grupo a querer salirnos de los muros e ir a trabajar a los barrios como personas normales y como ciudadanas, como vecinas normales, ¿no? Y nos vinimos aquí a la Rondilla, o sea, empezamos a buscar así en algún barrio de aquí de Valladolid que hubiera necesidad de alguna necesidad social o tal, y nos vinimos aquí a la Rondilla. Esto fue en el año 77, 78, por ahí. Entonces, pues como teníamos esa inquietud social, pues enseguida empezamos a buscar cauces de ver cómo desarrollábamos esas inquietudes, ¿no? Y entonces, como te comentaba antes, la asociación vecinal estaba comenzando, porque la asociación vecinal comenzó en el año 70. Pero la asociación vecinal, cuando comenzó, prácticamente su único objetivo era el arreglo de las viviendas, porque las viviendas que las habían construido pues de una forma que nosotros decimos siempre en la asociación con máximo beneficio y mínimo coste, pues empezaban a agrietarse. Entonces, como empezaron a agrietarse, pues ya un grupo de vecinos, digo vecinos porque entonces fueron vecinos, un grupo de vecinos pues empezaron ya a trabajar sobre ese tema, a reclamar a la empresa, la Imperial, que es la que había hecho la construcción de todas las viviendas, a reclamarle pues que arreglara las viviendas. Entonces, prácticamente en la primera etapa de la asociación lo único que se pretendía era eso, la reparación de las viviendas porque se estaban cayendo. Entonces, después ya, una vez que ya las viviendas se comenzaron a arreglar, porque iban metiendo cimientos y tal para reforzarlas, una vez que se consiguió eso, pues el grupo que se había formado en esa reclamación, pues comenzó a ver todas las deficiencias que había en el barrio. El barrio pues era un caos. O sea, el barrio de la Rondilla no eran más que viviendas, eran calles sin asfaltar, no había colegio. Bueno, había un colegio que se hizo a las afueras del barrio, que era muy pequeño, o sea, el San Juan de la Cruz, que fue después tuvimos problema porque lo derribaron, ¿no? Era muy pequeño. Y luego me hicieron un colegio, el Gutiérrez del Castillo, que era un colegio que estaba totalmente hacinado. Había, bueno, claro, el barrio de la Rondilla se había formado con la gente que venía de los pueblos, o de los pueblos de Castilla y León, o incluso de Extremadura y Andalucía. Había bastante gente que había venido de Extremadura y Andalucía, y eran familias jóvenes, eran todo parejas jóvenes, ¿no? con muchos niños, como se tenía antes, ¿no? Entonces, claro, la población infantil era muy alta y no había escuelas.
no había más que ese colegio, que había clases por los pasillos, había clases en todas partes. En la entrada, en todas partes había clases porque los niños no cabían. Luego incluso hicieron transporte escolar porque no cabían, en ese colegio no se cabía, ¿no? Que había transporte escolar, iban a otros colegios de la zona. Empezaron también a aparecer colegios en pisos. Los pisos de la Rondilla, que eran pequeñísimos, pues algunos bajos, que eran bajos comerciales, los convirtieron en aulas, y entonces eran colegios privados, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces se vio las necesidades que tenía el barrio, que no tenía nada, o sea, no tenía nada, prácticamente casas. Los niños jugaban en la calle, luego alrededor de lo que era el barrio, pues no eran más que, bueno, había unas huertas, que eran las que estaban al lado del Pisuerga, y eran unas huertas que, pues bueno, pues de allí incluso la gente iba a comprar allí a esas huertas los productos que tenían. Y luego otra parte de la otra zona que estaba simplemente eran socavones, que cuando llovía todo aquello estaba embarrado y tal. Entonces ya se empezó a ver que el barrio necesitaba otra cosa, ¿no? Se empezó a pedir el asfaltado de las... Ahí yo ya entré ahí. O sea que en esa época en que ya se empezó a reivindicar otras necesidades del barrio, yo ya estaba en ese momento. Yo me metí ahí porque asistía a las asambleas de la asociación vecinal y como veía que se estaba trabajando bien y tal, bueno, pues ya me comprometí y iba a las reuniones de la junta directiva con otras compañeras, con Elena, que fue la que después formó la Asociación de Mujeres. Elena también estaba conmigo y nos metimos ahí y bueno, empezamos ya a trabajar en la asociación con la gente que estaba en ese momento en la junta directiva y a reivindicar, porque lo único que hacíamos entonces era reivindicar, porque es que no teníamos otra cosa que hacer. O sea, era escritos, manifestaciones, encierros, porque claro, no teníamos colegios, no había nada. Entonces la lucha estrella fue por reivindicar los terrenos que estaban alrededor del barrio, porque era la única forma que si se conseguían esos terrenos, pues se podían hacer servicios, porque si no dentro del barrio, como solo había casas, no se podía hacer otra cosa. Entonces empezamos a reivindicar esa zona, toda esa parte alrededor del barrio, toda esa zona que llamamos ahora Ribera de Castilla, ¿no? Entonces, esa era la mayor reivindicación, porque si conseguíamos eso se podía hacer todo lo demás. Si no conseguíamos eso, claro, eso eran terrenos privados. En ese momento, era el ayuntamiento todavía, no era el ayuntamiento democrático, el socialista, era el ayuntamiento de Manuel Vidal. Me acuerdo hicimos unas pegatinas con el Manuel Vidal, así como un dictador y tal. Entonces habían creado un plan parcial alrededor en esa zona, en toda esa zona, un plan parcial donde iban a hacer otras 3.000 viviendas. Bueno, pues eso era una aberración, ¿eh? Entonces en la asociación dijimos, ¿pero dónde van otras 3.000 viviendas? El barrio en ese momento tenía una densidad de 40.000 habitantes por kilómetro cuadrado. En ese momento, porque las viviendas eran muy pequeñas, pero estaban llenas. Y entonces era 1 kilómetro cuadrado y había 40.000 habitantes. Dijimos, bueno, pues si ahora nos meten otras 3.000 viviendas, a ver dónde vamos. Entonces, bueno, pues la lucha fundamental bueno, ahí tuvimos una lucha muy grande. Entonces, yo me acuerdo que hacíamos manifestaciones por el barrio y por la ciudad. Me acuerdo en unas ferias de Valladolid, en el Pregón, que salimos a la Plaza Mayor con pancartas y con tal. Yo en ese momento tenía hasta miedo en las manifestaciones, o sea, porque claro, habías oído que durante toda la época del franquismo, cuando ya la transición, que las manifestaciones, que iban los grises, que apaleaban, que tal, y de hecho en algún momento sí que hubo algunos palos, ¿no? Pero pues yo iba con miedo, pero bueno, pues había que ser valientes, ¿no? Nos habíamos propuesto el que había que estar ahí y había que estar ahí, había que arriesgar. Entonces, pues nada, pues todo eso era el movimiento que había en ese momento. Al final, pues ya llegó la democracia.
entonces, el primer ayuntamiento socialista, que fue el primer ayuntamiento de la democracia, que fue el de Bolaños, pues cambió la cosa, ya ahí había una lucha, seguíamos luchando, porque todavía no teníamos nada, pero ya luchábamos con esperanza, o sea, ya había, no sé, había como una esperanza de decir, oye, estos por lo menos nos escucharán. Bueno, y efectivamente, o sea, se anula el plan parcial, ese que había, se expropian los terrenos, y ya empezamos, porque claro, una cosa era expropiar los terrenos y que los terrenos eran municipales, pero había que hacer algo, porque esos terrenos eran terrenos donde no había más que o huertas o baches. Entonces, pues ya empezamos la lucha pues para conseguir los colegios, para conseguir el centro de personas mayores, para conseguir el centro de salud, el centro cívico, bueno, pues todo lo que en estos momentos hay en la Rondilla, que cuando se mira para atrás dices, parece mentira que en estos años hayamos conseguido tantas cosas, ¿no? Y entonces ahí yo estaba, al principio, ¿qué pasa? Al principio, en la junta directiva de la asociación, estábamos, pues éramos como unas 5 mujeres. Estaba María José García Pequeño, que era muy luchadora, y yo creo que esa también nos imbuyó un poco ese espíritu de lucha que tenía ella como mujer. Estaba alguna otra persona, alguna otra mujer, y entonces, bueno, pues las mujeres estábamos más o menos a la misma altura que los hombres. Al principio un poco retraídas. Yo, por ejemplo, pues al principio me encontraba tímida. No sé, pues además me encontraba con una gente como un Ángel Ceballos o Siro o tal, que sabían tanto, que sabían de leyes, sabían de todo, y yo decía, pero yo soy una ignorante, ¿no? Entonces, como os decía, habíamos estado encerradas ahí entre las 4 paredes, que no sabíamos nada del mundo. Entonces te encuentras con que dices, pues toda esta gente, y luego también a mí me animaba mucho el riesgo que corrían, o sea, que no les importaba, eran personas todas que tenían su familia, tenían sus hijos, pero no les importaba meterse en todos los fregados y arriesgar incluso su vida en muchos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa gente a mí me dio una fuerza y un ánimo terrible para seguir trabajando, ¿no? Entonces, pues como digo, como nunca, la verdad es que las mujeres en ese momento en la asociación, yo creo que nunca nos encontramos discriminadas. Es verdad que la voz cantante la tenían ellos, eso también es verdad, pero también es verdad que la tenían ellos porque eran los que más sabían y eran los que más dominaban, ¿no? Pero una vez que ya nos fuimos metiendo, una vez que este grupo de mujeres, sobre todo lo que decía antes María José, pues como era tan luchadora y era tan reivindicativa, pues nos fuimos metiendo y bueno, pues también allí íbamos alzando nuestra voz y dando nuestras ideas y teniendo voz, ¿no? Y bueno, pues poco a poco pues íbamos metiéndonos y trabajando como una más, como una más. Hubo una cosa que yo creo que, no sé si por el carácter, por el origen que yo tenía, o porque como mujer también tienes otra sensibilidad, entonces, como según se iban resolviendo estos problemas urbanísticos, estos problemas estructurales, pues se iba viendo también el problema social. El problema social de carencia de cultura, por ejemplo. Muchas de las mujeres que habían venido de los pueblos eran analfabetas, mujeres y hombres. Lo que pasa es que las mujeres accedieron más a la cultura, quizá porque estaban más libres, porque en esos momentos la mayoría de ellas no trabajaban. Entonces vimos que había muchas mujeres que no sabían leer y escribir, ¿no? Y entonces la sensibilidad pues mía o de alguna otra mujer que estaba en la asociación fue cuando empezamos a decir que no solamente había que trabajar por las estructuras, sino también por lo social y lo cultural. Y comenzamos ya a crear actividades culturales, empezamos también a crear clases para personas adultas, sobre todo para gente que no sabía leer y escribir. Después
A partir de eso pues empezamos también a trabajar con los jóvenes que no tenían estudios, con los chavales que como todos, la mayoría venían del fracaso escolar porque, como os decía, en la Rondilla no había colegios. Entonces los niños iban al colegio pero estaban hacinados, o sea que había clases de 50 alumnos, pues muy mal, o sea, prácticamente los chavales salían sin tener el graduado escolar, sin tener nada. Y entonces también nos empezamos a preocupar del problema de los jóvenes y empezamos a crear también actividades para los jóvenes, actividades para los niños. Empezamos a crear una asociación juvenil, se creó en esos momentos una asociación juvenil donde había actividades para los niños y para los jóvenes. Se terminaba todos los veranos en un campamento que hacíamos, iba gente de la junta directiva, o sea que ahí ya se implicaron no solamente las mujeres, sino que también se implicaron los hombres en la realización de las actividades juveniles y los campamentos de verano, que nos íbamos casi prácticamente toda la junta directiva de monitores. Empezamos también entre los jóvenes a buscar monitores para los campamentos y tal. Y bueno, pues se fue desarrollando también ahí un núcleo social muy importante, que yo creo que se podía decir que fue gracias al trabajo de las mujeres de la asociación. Y eso después ha seguido funcionando y de hecho ahora pues hay dentro de la asociación se creó primero una cosa que se llamaba Círculo de Cultura Popular, que asumía todas las actividades culturales. Y luego ese Círculo de Cultura Popular, como ya iba tomando un tamaño, ¿no? Y entonces había subvenciones y tal, pues se creó lo que llamamos hoy la Fundación Rondilla, que es una fundación que pertenece a la propia asociación, pero que desarrolla toda la actividad social y cultural del barrio, que es amplísima. Y bueno, pues más o menos. No sé. Y has hablado de ese momento en el que estáis dentro de la junta directiva o entráis y veis que hay con otras compañeras y María José García Pequeño es luchadora y demás, y se hablaba en algún momento de algún problema específico de las mujeres en el sentido... Pues mira, al principio no. Al principio el problema de las mujeres no se tocaba para nada. Como te comentaba antes, después vimos que a raíz de estas clases de alfabetización que hacíamos y de cultura básica, o sea, porque no solamente ya después se hacían clases de alfabetización, sino de cultura básica, porque la gente quería además salir, sobre todo las mujeres, querían salir de casa y seguir aprendiendo, ¿no? Porque se encontraban como que eso, iban a una oficina, no sabían leer, no sabían redactar una instancia de nada, entonces necesitaban cultura, y entonces empezamos a hacer clases de cultura básica, ¿no? Entonces veíamos la inquietud que tenían estas mujeres y lo abandonadas que estaban, porque prácticamente estaban relegadas a la casa, al cuidado de los hijos, a las labores de casa, ¿no? La mayoría de ellas, prácticamente ninguna trabajaba. Si alguna trabajaba, pues a lo mejor en el servicio doméstico, pues haciendo unas horas en una casa o cuidando a algunos niños o tal. Entonces empezamos a ver el problema que tenían las mujeres y se creó dentro de la asociación una comisión de mujeres. Creamos una comisión de mujeres, pero era una comisión de mujeres lo mismo que había una comisión de urbanismo, o lo mismo que había una comisión de medio ambiente, o lo mismo que había una comisión de cualquier otra actividad, ¿no? Entonces creamos la comisión de mujeres y en esa comisión de mujeres ya empezamos a hablar de todos los problemas que tenían las mujeres y de cómo había que darles una salida y empoderarles, ¿no? O sea y ahí fue cuando ya se empezó a captar a otras mujeres para que participaran en la junta directiva, pero pasaba una cosa, y es que algunas mujeres venían a la junta directiva, duraban 2 días, porque les sobrepasaba. El trabajo de la asociación era un trabajo demasiado reivindicativo, luego también demasiado intelectual, porque Ángel Ceballos era
un intelectual, o sea, era un luchador pero era un intelectual. Y entonces Ángel Ceballos tenía un discurso que para los que ya le conocíamos y le habíamos tratado y tal, bueno, pues le tolerábamos, ¿no? Pero para la gente que venía, había mucha gente que llegaba a la asociación y se marchaba a las 4 reuniones, o sea, porque eran unas reuniones insoportables. Eran unas reuniones a veces insoportables, porque Ángel Ceballos cogía el discurso y una reivindicación que había que hacer, y hasta que no la sacaba no paraba, aunque a veces algunos no estábamos muy de acuerdo con lo que él proponía, ¿no? Entonces había gente que y sobre todo las mujeres que se iban incorporando, duraban 4 días. Entonces, bueno, pues a Elena fue la que se le ocurrió decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es una asociación de mujeres, solo para mujeres, porque si no, si las mujeres están con estos hombres, pues no van a salir nunca adelante, porque se van a amilanar y no van a salir. Entonces fue cuando se creó la Asociación de Mujeres. Entonces en esa Asociación de Mujeres nos metimos todas las mujeres que en ese momento estábamos en la asociación, más muchas de las mujeres que estaban yendo a las clases de cultura, y ya ahí fue un movimiento tan bonito, porque ya la verdad es que las mujeres que estaban participando en la asociación y que luego formaban parte de la junta directiva de la asociación y tal, de la Asociación de Mujeres, pues ya empezaron ya a empoderarse, ya empezaban a tener otra visión de las cosas, y luego luchaban con la propia asociación vecinal, pero luchaban desde sí mismas, ¿no? O sea, no desde lo que se proponía en la junta directiva. Entonces fue bueno porque prácticamente la asociación de mujeres estaba coordinada totalmente, bueno, y sigue estando con la asociación vecinal, pero tenía su vida propia, tenía sus reuniones propias, tenían sus actividades propias, y la verdad es que fue un movimiento muy, muy bonito y muy interesante y ahí fue cuando realmente se empezó la promoción de la mujer en el barrio, porque hasta entonces lo que estábamos intentando era simplemente eso, sacarles un poco del analfabetismo y de sus casas. Esto sería, me decías antes que se habían cumplido 30 años el año pasado de la Asociación de las Mujeres. Sí, de la Asociación de Mujeres, sí. Para situarnos en el tiempo. Vale. Pues no sé si quieres añadir algo más o alguna cosa que creas que bueno, que recuerdas especialmente, así, pues no sé si en algún caso incluso de violencia de género, de alguna mujer, algún problema de malos tratos. Bueno, esa es otra cuestión, lo de la violencia de género. La violencia de género en esos momentos estaba completamente tapada. O sea, las mujeres, y después lo hemos sabido porque luego nos lo han ido contando, ¿no? Cómo había mujeres de las que nosotros estábamos tratando y que había en el barrio que sufrían violencia psicológica, violencia incluso física, pero silencio total. O sea, disimulo y silencio, ¿no? Cuando se crea la Asociación de Mujeres es cuando se empieza ya a, no sé, a promover el que las mujeres denuncien, el que las mujeres, no sé, que no se dejen maltratar, ¿no? Pero hasta entonces había violencia de género, porque lo hemos sabido después, porque después lo han contado, ¿no? Pero en esos momentos estaba silenciada. Y sobre... Como pasaba en toda la sociedad, ¿no? Aparte de que tampoco se favorecía por parte de las instituciones, incluso en los ayuntamientos, en el ayuntamiento democrático, tampoco había, no sé, servicios de promoción de la mujer no había nada. O sea, bueno, es verdad que cuando empiezan los ayuntamientos, pues casi se dedican a ensayar, ¿no? A ensayar todo lo que se venía reivindicando y fraguando antes en el franquismo, ¿no? Y con respecto al movimiento feminista, que en esos momentos también empieza, ¿no?, en los años 70, finales de los 70... Sí, mira, en algunas asambleas, antes que te contaba, en algunas de las asambleas que se hacían en la asociación, pues había un grupo de gente joven,
Gente joven esta que te voy a decir, que le voy a decir a Miren y tal, chavalas pues tendrían entonces 17, 18 años que ya reivindicaban ese movimiento feminista. O sea, ya empezaban a alzar la voz y ya empezaban a decir que había que hacer algo por la mujer. Pero, si te soy sincera, tampoco en la asociación se daba mucha respuesta. O sea, sí, ellas reivindicaban, pero, bueno, estaban metidas en el Partido Comunista, estaban tal, y sí que se admitía, porque había gente del Partido Comunista que estaba dentro de la asociación, ¿no? Pero que, no sé, como que, bueno, pues ellas dicen, pero allí en la asociación no se hacía eco de esas reivindicaciones. Y eso que estaba María José, que estaba muy metida en el movimiento de liberación de la mujer y en el PC y tal, pero no se hacía mucho caso de esas reivindicaciones. La misma María José, dentro de la asociación, ella sí, ella era luchadora, pero tampoco reivindicaba demasiado el tema de mujer dentro de la asociación. Estaba como separado. Sí, era como dos movimientos aparte.